Matemática intensivo, esencial. Taller de ejercitación, ¿cierto? Así que vamos a darle hoy día con todo, nuestra sesión número 9 ya a esta altura. Estamos dentro del eje temático álgebra y funciones, y hoy día nos toca revisar, ¿cierto?, los conceptos que tienen que ver con funciones lineales y funciones afín, y la función afín, ¿ya? Entonces hoy día vamos a reconocer algunos elementos, elementos fundamentales, por supuesto, y vamos a ver qué aplicaciones pueden tener la función afín, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, una forma como se puede escribir, ¿cierto?, la función de manera general. Está nuestro Homero. Bienvenidos a todos y a todas las que ya se estén incorporando. Muchas gracias por los saludos, se agradece, por supuesto, siempre. Y avancemos, veamos, pongamos manos a la obra. Entonces, mira, sean las funciones f, g y h, todas con dominio en el conjunto de los números reales, y las funciones f de x va a estar definida por lo que aparece ahí, ¿cierto? Entonces acá tenemos las tres funciones. Ahora, una pura función la dan ordenadita. Pesada esta pregunta, porque miren, el f de x está aquí súper bien. El g de x está hecho un desastre, ¿ya? La función no está despejada de la misma manera que el f de x, ¿no? La dieron en difícil, entonces aquí vamos a tener que trabajarla un poquito antes de poder encontrar la respuesta. Y lo mismo, ¿cierto?, con el h de x, ¿cierto? Aquí se pusieron pesados y nos dieron las funciones, las entregaron súper mala onda, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver. Estas son entonces las tres funciones de las que se hablan en el enunciado: f de x, g de x y h de x. Entonces, nos están preguntando por cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Entonces, son endemoniadas estas preguntas porque te hacen trabajar con todas las alternativas, ¿cierto? Entonces, nosotros ya hemos aprendido, o si algo hemos aprendido, que la gente del REM es tan maliciosa que aquí generalmente la respuesta correcta es la última. Te hacen trabajar con todas. Entonces, por lo general aquí la estrategia, ¿cierto?, es partir de atrás para adelante. Eso ya lo hemos aprendido con la experiencia, ¿cierto? Haciendo ejercicios de este tipo nos hemos dado cuenta de que cuando hay que ir confirmando cada una de las alternativas, no es malo, ¿cierto?, partir de atrás adelante. Por un tema de experiencia nos hemos dado cuenta que siempre la última tiende a ser la alternativa correcta, pero eso no quiere decir que sea siempre, así que, pero es una estrategia. Ya, entonces fíjense, f de x está impecable, no hay que hacerle nada, pero a g de x y a h de x vamos a tener que despejarlas como corresponde para poder ver si es que estas alternativas son correctas, ¿ya? Entonces vamos a partir con la función g de x, la vamos primero a trabajar para poder dejarla escrita de la manera en cómo está f de x, ¿ya? Entonces, si queremos dejar el g de x solo, recuerden que como es una igualdad, lo que hacemos al lado izquierdo hay que hacerlo al lado derecho, para no ocupar, ¿cierto?, la típica frase que utilizamos a modo de simplificación del que está sumando pasa restando, el que está restando pasa sumando, el que está multiplicando pasa dividiendo, etcétera, para no ocupar ese tipo de lenguaje que puede inducir a error. Ustedes siempre tienen que recordar que lo que se hace al lado izquierdo se tiene que hacer al lado derecho en una igualdad para que se mantenga. Entonces, mira, lo vamos a hacer paso a paso. Obviamente vamos a necesitar mucho espacio, entonces voy a tener que borrar, así que pongan atención. Entonces voy a escribir primero la función g de x tal como está. X, ¿cierto?, menos dos veces la función g de x más 2 igual a 0. ¿Ya? Entonces yo quiero dejar g de x solo. El primer paso, fíjense, voy a restar 2 a ambos lados de la ecuación. Entonces si yo resto 2, me queda x menos 2 g de x más 2 menos 2 igual a 0. Perdón, aquí vamos a borrar el 0 y vamos a poner el tiro en menos 2 acá. Menos 2, ¿ya? Entonces resté 2 a ambos lados de la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Más 2 menos 2, al restarse, ¿cierto?, dan 0. ¿Cierto? Entonces este término que está aquí da 0. Entonces quedaría x menos 2g de x igual a menos 2. Ahora lo que podemos hacer, ¿cierto?, es restar x a ambos lados nuevamente. Entonces nos quedaría x menos 2g de x igual a menos 2 menos x, ¿cierto? Estamos restando x a ambos lados. Entonces aquí nuevamente me queda x menos x, ¿cierto? Esto es 0. Entonces
quedaría menos 2g de x igual a menos 2 menos x, ¿ya? Ahí vamos. Ahora, ¿cierto? Tendríamos que dividir a ambos lados por 2 y quedaría negativo a ambos lados, pero yo podría al tiro dividir por menos 2, ¿cierto? Podríamos dividir, ¿cierto? Por menos 2 a ambos lados y inmediatamente todo queda positivo, ¿ya? Entonces al dividir acá por menos 2 quedaría menos 2g de x y todo esto, ¿cierto? Dividido en menos 2, entonces menos 2 partido en menos 2, eso es 1, ¿cierto? Y aquí quedaría menos 2 menos x partido en menos 2. Ya, entonces pongan atención. El menos 2 de arriba con el menos 2 de abajo se simplifican entre sí y queda solamente g de x a la izquierda. Y a la derecha queda menos 2 partido en menos 2 y menos x partido en menos 2. Entonces, esto es igual. Menos 2 partido en menos 2 es 1. Y menos x partido en 2 es más x partido en 2. Ya, entonces, nos dimos el trabajo, por supuesto, paso a paso, respetando las leyes de la operatoria matemática, para despejar, ¿cierto?, la función g de x. Ya, ahí está nuestro g de x, escrito como corresponde. ¿Dudas en este procedimiento? ¿Alguna consulta que haya quedado acá? Bacán. Ya, si hay cualquier duda me avisan. Entonces voy a borrar, vamos a anotar el g de x como nos quedó. Por aquí lo voy a anotar. G de x igual a la mitad de x, ¿cierto? O x partido por 2 más 1. Lo doy vuelta nomás para escribirlo de esa manera. Y voy a borrar el resto. Por favor, me avisan si es que es necesario aclarar alguna duda. ¿Ya? Voy a borrar nuestro desarrollo para poder dejar espacio para el h de x. ¿Ya? Turum, turum. Entonces, recuerden que estamos trabajando con funciones lineales y funciones afines, o función afín. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una función lineal y una función afín? A ver, veamos cómo andamos de memoria de contenido, en este caso. A ver si alguien puede en el chat escribir lo que cree que puede ser la diferencia. Ah, muy bien, Bárbara. Muy bien, Martina. Ya, ¿y cuál pasa por el origen y cuál no? La lineal pasa por el origen, por ahí escribió la Colette. Muy bien, Colette. Efectivamente, la ecuación lineal o la función lineal es una función que pasa por el origen. Y la función afín es una función lineal también, pero que no necesariamente pasa por el origen. ¿Ya? O que no pasa por el origen. Muy bien. Ya, perfecto. Estamos claritos entonces. Vamos entonces a despejar ahora el h de x. Entonces, fíjense, acá tenemos 5x más 6 veces la función h de x menos 30 igual a 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es sumar 30 a ambos lados. Entonces, si yo sumo 30, me queda 5 veces x más 6 veces h de x menos 30 más 30 igual a 30, ¿cierto? Entonces, acá nuevamente se forma un 0 y se va para la casa. Entonces, ahora el siguiente paso va a ser restar 5x a ambos lados. Entonces me queda 5x a este lado menos 5x más 6h de x igual a 30 menos 5x. ¿Ya? Entonces nuevamente aquí se forma un 0, ¿cierto? Y ahora el último paso sería dividir por 6 a ambos lados. Dividimos por 6 a ambos lados y queda 6 veces h de x partido en 6 igual a 30 menos 5x y todo esto partido en 6. ¿Ya? Y ahora ya estaríamos, ¿cierto?, listos, porque 6 partido en 6 es 1, por lo tanto a la izquierda queda la función h de x y a la derecha queda 30 partido en 6, eso ustedes saben que es 5, ¿cierto? 30 partido en 6 es 5, menos, ¿cierto? Vamos a poner 5 sextos de x, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestra función
h de x despejada, como corresponde. Entonces la vamos a anotar acá. H de x es igual a 5 sextos negativo, ¿cierto? De x más 5. ¿Ya? No olvidar ahí que hay un signo negativo. ¿Alguna duda en este procedimiento? Ya. Entonces, estamos dándonos el trabajo de hacerlo como correctamente para que ustedes se acostumbren a evitar ese lenguaje de pasa multiplicando, pasa sumando, pasa dividiendo, ¿cierto? Porque en una igualdad las cosas no pasan de un lado para otro, sino que lo que uno hace es multiplicar, sumar, restar, dividir un número a ambos lados de la igualdad para que se mantenga esa igualdad. Ya. Borremos. Tum, tum, tum. Obviamente uno cuando ya entiende la lógica que hay detrás del álgebra del álgebra de las ecuaciones, ¿cierto? De cómo despejar ciertas variables en una ecuación. Entonces uno se puede ahorrar, ¿cierto? Un montón de pasos innecesarios que aquí no estamos ignorando, ¿cierto? Los estamos haciendo, pero con un objetivo súper claro, que es que quede clarito, ¿cierto? Cómo se resuelve. Con un objetivo didáctico. Ya. Pam, pam, pam. Ya. Llegó el momento de la verdad. Empecemos a ver cuál de estas cosas es cierta. Entonces, h es inversamente proporcional a x. H, la función h de x, es inversamente proporcional a x. ¿Qué significa eso? Que si son inversamente proporcionales, en la medida en que una variable aumenta, la otra disminuye, ¿cierto? Entonces, una función lineal inversamente proporcional sería algo así. Algo inversamente proporcional tendría esas características. En la medida en que, de que un valor aumenta, el otro disminuye, ¿cierto? Y la característica fundamental de algo que es inversamente proporcional es que su pendiente es negativa. Tum, tum, tum. Entonces, en este caso, ¿cierto? Sería inversamente proporcional, sí. Miren bien, aquí creo que me equivoqué en la gráfica. Si partiera del origen. Si parte del origen, ahí sería inversamente proporcional. Pero como aquí hay un 5, fíjense, como aquí hay un 5 y la función parte desde acá arriba y decrece, ¿cierto? Así. Entonces ya no es directamente inversamente proporcional. Para que sea inversamente proporcional, tiene que pasar por el origen. ¿Ya? Y en este caso, nuestra función h de x tiene un valor más 5, ¿cierto? Que es el intercepto, que sería este valor que está acá. Y eso hace que no parta desde el origen, por lo tanto, no es una función inversamente proporcional. Solo porque no parte desde el origen. Esa es la condición. Entonces, ahí es donde se equivocaron, ¿cierto? Entonces, uno podría también equivocarse y decir, ah, sí, pues si va para abajo tiene pendiente negativa, es inversamente proporcional. Pero para que sea inversamente proporcional, la pendiente tiene que ser negativa y debe pasar por el origen. Tiene que pasar por el origen. ¿Ya? Lo mismo pasa para algo que es directamente proporcional. ¿Ya? También tiene que pasar por el origen. O sea, tiene que ser una función lineal y no afín. En este caso, ¿cierto? H de x es una función afín y no es una función lineal. Por lo tanto, Constanza, no entendí la pregunta. ¿Me podrías explicar a qué te refieres con eso? No caché la pregunta con I. Si me la explicas yo te la contesto, pero no la entendí. Entonces, fíjense, la afirmación, aquí está, en la directamente proporcional también la pendiente es negativa o positiva. Ya. Si es directamente proporcional, la pendiente es positiva, pero pasa por el origen, ¿ya? Tiene que pasar por el origen para que sea considerado directamente proporcional. Lo mismo que inversamente proporcional. Inversamente proporcional tiene que pasar por el origen, perdón, ahí sí, por el origen. ¿Ya? Si no pasa por el origen, entonces es una función afín y no es lineal. Ahí sí.
Entonces descartamos la alternativa A porque no es inversamente proporcional debido a que la función h de x, ¿cierto?, pasa e intercepta el eje y en un punto que es distinto del 0. ¿Ya? Ya, entonces descartamos la alternativa A, ¿cierto?, en base únicamente al valor que aparece aquí. ¿Ya? Si este valor fuese 0, habría sido cierta, pero como no es 0, es incorrecta. ¿Ya? Letra B. G de x es directamente proporcional. Entonces, en base al mismo criterio, como aquí el valor del intercepto no es 0, tampoco es cierta. ¿Ya? Por las mismas razones que descartamos A, descartamos B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Por las mismas razones que descartamos A, descartamos B. Porque ninguna de las dos ecuaciones pasa por el origen. Por lo tanto, no son directamente proporcionales. Alternativa C. Las rectas que representan las gráficas de las funciones f de x y g de x tienen la misma pendiente. 3/4 es la pendiente de f de x, ¿cierto? Esta es la pendiente de f de x. Y en g de x, la pendiente es 1/2. Así que, falso. No tienen la misma pendiente. Luego la letra D dice que la función g de 2 veces x es igual a 2 veces la función g de x. Ya, para eso vamos a tener que demostrarlo. Entonces, ¿qué significa g de 2 veces x? G de 2 veces x significa lo siguiente. Que donde está la x, nosotros ponemos 2 veces x. ¿Ya? Entonces, fíjense, la función g de 2 veces x es igual, 2 dividido en 2 es 1, por lo tanto aquí nos queda una x y aquí nos queda un 1. ¿Ya? Esta es la función 2 veces g de x. ¿Ya? Veamos si es cierto que es igual a g de x multiplicado por 2. Entonces, 2 veces la función g de x va a ser igual a 2 veces x partido en 2 más 1. Entonces, 2 veces g de x es igual, 2 por x medios es 2 partido en x medios es x, ¿cierto? Y 2 por 1 es 2. Entonces, fíjense, no nos dio lo mismo, ¿ya? Entonces, tampoco es cierta. No es lo mismo, ¿ya? Y llegamos, como ya lo sospechábamos, llegamos a la última alternativa. A ver, vamos a estar atentos al chat. ¿Tiene que ser 0 entonces, profe, el segundo valor siempre? Sí, para que sea directamente proporcional o inversamente proporcional, el gráfico tiene que ser 0. El gráfico tiene que pasar por el 0 y eso significa que el n, el intercepto, ¿cierto? Si nosotros escribimos la función f de x igual a mx más n tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Y ahí podemos hablar de directamente proporcional o inversamente proporcional. Tiene que ser 0, sí, siempre. No pasa por el origen para que se cumpla eso. N igual 0. Disculpe, profe, no me quedó claro cuándo es inversamente proporcional una función como la alternativa A y B. Chris, lo acabamos de decir. A lo mejor leí tarde tu pregunta. Para poder saber si la función es inversamente proporcional o directamente proporcional, tenemos que, primero que todo, tiene que cumplirse la condición de que n tiene que ser igual a 0, ¿cierto? El intercepto, el valor que define por dónde la gráfica corta el eje y, ¿cierto? Y para saber si es directamente proporcional o inversamente proporcional, tenemos que ver si la pendiente es positiva o negativa. Si es positiva, es directa. Y si la pendiente es negativa, es inversa. Entonces, esas son las dos condiciones. El valor de la pendiente, positivo o negativo, define si es directa o inversa, pero el n tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Excelente. Y comprobemos la última, que ya sabemos que es cierta, pero como aquí estamos para aprender, ¿cierto?
como la intención aquí es aprender y no solo marcar una alternativa, veamos qué tan cierta es. No vaya a ser que se equivocaron los del Denver. G de 0. Entonces, si reemplazamos en la función g de x, ¿cierto? Por la variable 0, donde debería ir la x, ¿cierto? Nos queda que g de 0 es igual a 1, ¿ya? Y nos dicen un quinto de h0. Entonces, un quinto de la función h de x, reemplazando la x0. Entonces sería multiplicar la función completa por un quinto, ¿cierto? Y reemplazar donde está la x, ¿cierto? Por 0. Entonces, cualquier número multiplicado por 0 va a ser 0. Entonces, un quinto de h de 0 va a ser, ¿cierto? Este número 0 y nos queda un quinto por 5. Y eso es 5 partido en 5. Y eso es igual a 1. Entonces, es correcto. Estamos en lo correcto. Sí, eso es una manera sencilla de mirarlo, Connie. El problema es que cuando una de las dos variables vale 0, por ejemplo, cuando una de las variables vale 0, la otra no vale 0. Ahí está, ese es el pequeño detalle. No, no Ignacio, no creo que pueda por temas de tiempo. ¿Ya? Ya. Entonces la alternativa correcta es la letra E. Ahí está nuestra alternativa correcta. ¿Cierto? Se cumple, es cierto. Y lo demostramos. ¿Ya? No solamente lo sacamos por descarte. No creo, Ignacio lo puedo hacer, pero no lo puedo hacer igual de lento que antes. Tendría que hacerlo más rapidito. ¿Ya? No, espero que no te moleste. Lo puedo hacer, pero lo puedo hacer más rapidito. Mira. Bueno, en el chat nos están pidiendo si podemos volver a despejar el g de x. El g de x, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto? Todo lo que está sumando o restando va a quedar expresado en el lado derecho de la ecuación como, en este caso, ¿cierto? Como un valor con el signo opuesto. Entonces, en este caso, ¿cierto? Lo que está del lado izquierdo, que es el 2, quedaría negativo, ¿cierto? El x quedaría también negativo. Y eso nos dejaría, ¿cierto? Menos 2g de x. ¿Ya? Y ahora dividimos por menos 2 a ambos lados. Entonces dividimos por menos 2 a ambos lados. Y aquí queda g de x, ¿cierto? Y eso es igual, ¿cierto? A 1 positivo más x medio. Ahí está. Ahí lo hicimos ultra mega rápido. Ya, para que no queden ahí dudas dando vuelta. Vamos con la siguiente. Esta es muy entretenida, porque hay que poner en prácticas puras definiciones, ¿no? ¿Ya? Se puede ver súper complicada, pero en realidad es súper sencilla. Entonces aquí es donde le perdemos el miedo, ¿cierto?, a este tipo de preguntas. Ya, entonces fíjense bien. Tenemos lo siguiente, dice, ¿cuál de los siguientes gráficos podría representar a la función f de x igual a dx más d con dominio en el conjunto de los números reales? Si d es un número real distinto de 0 y de 1. ¿Ya? Entonces, puede ser cualquier valor, d puede ser cualquier número dentro del conjunto de los reales, pero no puede ser 0 y no puede ser el 1. Cualquiera menos el 0 y el 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de estos gráficos podría representar esta cuestión? Si uno lo mira al principio y dice, chuta, esta cuestión jamás la voy a poder hacer, así como, ¿cómo diablos resuelvo este problema? Ya, es súper sencillo, porque fíjense,
La gráfica nos dan dos puntos que son súper importantes, que es el intercepto con el eje Y y el intercepto con el eje X. ¿Ya? En todas las gráficas aparecen esos dos valores. Y entonces nosotros vamos a resolver esto de la siguiente manera. Esto es una dx más d. Recuerden que no sabemos cuál es el valor que tiene d. Lo único que sabemos es que no es 0 y no es 1. Entonces, miren, tenemos entonces que hacer lo siguiente. Si yo miro este valor, si yo miro el valor que está interceptando al eje X, ¿cierto? O más bien, perdón, si yo miro el valor que está aquí interceptando el eje Y, yo sé que este valor que está acá, primero que todo corresponde al intercepto, ¿cierto? Pero también se puede obtener cuando X vale 0. Cuando X vale 0, yo puedo obtener siempre el valor del intercepto con el eje Y. Es decir, si en la función que yo tengo X vale 0, el resultado de esa función, el f de X igual a algo, va a ser siempre ese punto que está ahí. Entonces, pongámoslo a prueba. F de X igual a D por 0 más D. Entonces, fíjense que nuestro f de X va a ser D por 0 es 0 más D. Entonces, el valor que toma la función para cuando X vale 0 es igual a D. Ya, entonces miremos todos los gráficos donde se cumple que el punto de intercepción con el eje Y es D. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerle un ticket a todos los gráficos que cumplen con esa condición. Entonces, esto es el intercepto, ¿cierto? El intercepto. Tiene que ser D. Esto es D. Aquí también, fíjense, también es D. También puede ser. Esta que está aquí, fíjense, también puede ser. Y este que está acá, también puede ser. Pues mira, ese también. El único que no puede ser es este. Porque es menos D acá. Y nosotros no nos dio menos D, nos dio D. Entonces muchos se preguntarán, bueno, profe, pero ¿por qué podría ser este? Ah, porque nosotros no sabemos si D es un valor negativo o positivo. Ustedes podrían asumir que D es positivo, pero aquí no lo dice. Dice que puede ser cualquier número real, excepto el 0 o el 1. Entonces, ¿el D podría ser un valor negativo? Sí, D podría ser un valor negativo sin ningún problema. ¿Ya? Ojo piojo. No descarten las cosas. Claro, justamente por ahí ya se están casando, oigan, no se casen todavía, son muy jóvenes. ¿Cómo eso de estar dando letras? No, estamos muy jóvenes para estarnos casando con una respuesta. Ya. Entonces, continuamos. Ya, entonces tenemos 4 de 5. No sirvió mucho, pero fue útil. Veamos cuál es la segunda condición. La segunda condición es el puntito que está acá abajo. ¿Ya? El puntito que está acá abajo. Fíjense, este que está acá. Ya. ¿Cómo obtenemos ese puntito que está acá abajo? ¿Cómo obtenemos ese puntito que está aquí? El intercepto con el eje X. ¿Cómo lo obtenemos? Súper sencillo. El intercepto con el eje X lo obtenemos cuando f de X es igual a 0. Si f de X es igual a 0, entonces nosotros encontramos, ¿cierto?, el valor del intercepto con el eje X. Entonces vamos a hacer eso. Miren, fíjense, vamos a decir que f de X ahora, f de X es igual a 0. Por lo tanto, 0 va a ser igual a dx más d. ¡Tarán! Ya, entonces miren lo que va a pasar ahora. Vamos a despejar el valor de x. ¿Cuál debe ser el valor de x entonces? Restamos d, entonces nos va a quedar menos d igual a dx. Y ahora, ¿cierto?, dividimos por d y nos queda menos d partido en d igual a x. Y eso es x igual a menos 1. Por lo tanto, la respuesta correcta es el intercepto tiene que valer menos 1. ¿Y dónde el intercepto vale menos 1? Aquí no se cumple. Aquí tampoco, y aquí sí, pues. Entonces, la respuesta correcta para esta pregunta es la letra D. Yo les dije que no se casaran, que estaban muy jóvenes, y ustedes se tiraron nomás de cabeza. Sí, ve, por eso no hay que jurar. hay que aplicar lo que sabemos, ¿ya? No hay que achuntarle, hay que aplicar lo que uno sabe.
Entonces así se resuelve este problema, de esa manera, mirando los interceptos, ¿cierto? ¿Cómo obtener los interceptos? Entonces, ya sabemos que el intercepto con el eje Y se obtiene haciendo x igual a 0, ¿cierto? Poniendo x igual a 0 uno obtiene el intercepto con el eje Y, y haciendo f de x igual a 0 uno obtiene, ¿cierto?, el intercepto con el eje X. Perdón, X. Ahí sí. ¿Ya? Entonces eso es algo que... sí, correcto, Camila. En la primera nosotros dijimos ya, si x es igual a 0, fíjate, acá están los x, si x vale 0, yo me muevo acá, aquí está el x igual a 0, entonces en x igual a 0 yo encuentro el valor del intercepto con el eje Y, ¿ya? Esta es la correcta en todo caso, vamos a hacerlo acá. En x igual a 0, yo encuentro el intercepto con el eje Y. Y cuando y vale 0, mira, cuando y vale 0, y vale 0, yo encuentro el intercepto con el eje X. ¿Ya? Esas son las dos condiciones. Así encontramos nosotros los valores importantes. Entonces, en la primera, x valía 0, ¿cierto? Fíjate, el x vale 0. Y en la segunda, la función completa es igual a 0. ¿Ya? Esa es la diferencia. Ahí tienen que poner ojo, ¿ya? Y tienen que tener cuidado. Ya, lo hacemos de nuevo para que quede claro. Y este era sencillo, es relativamente sencillo, pero claro, hay que tener claridad respecto a estas cosas. Entonces, a lo mejor como no tiene números, se les hace más complicado, porque requiere un pensamiento un poco más abstracto. Pero si ustedes lo hacen con números, esto resulta súper obvio en realidad. Ya, entonces, lo importante es que desarrollemos el pensamiento abstracto, entonces de nada sirve que yo les ponga números, ¿cierto? Si es que en la prueba después les va a salir algo similar sin números. Ya, entonces vamos a intentar explicarlo de nuevo. Vamos a tratar de usar otra estrategia para ver si puedo convencerlos de que la D es la respuesta correcta. ¿Ya? Salieron duros para convencer. Me gusta la gente que no cree las cosas a la primera. Me caen bien chiquillos. Sí, pues no hay que creer nada a la primera, hay que pensarlo bien. No porque te lo digan, tenéis que creerlo, ¿cierto? Como es el proverbio que dice, quien no lee, se cree todo lo que le dicen. Claro, quien no lee, cree todo lo que le dicen. Sí, ustedes no crean todo lo que le dicen. Lean, por favor. Ya, entonces, fíjense, para cualquier función, en particular las funciones lineales, las funciones afines, una función afín siempre va a acortar al eje X y al eje Y, independiente de qué función sea. Siempre una recta va a cortar a los dos ejes. Para encontrar el punto donde una función corta al eje de las Y, ¿cierto? Al eje de las Y, ¿cierto? Esta función, la función que describe esta recta, está dada por Y igual, en vez de f de x, ¿cierto? Uno puede poner Y, ¿ya? M por x más n, ¿ya? Entonces, si yo quiero encontrar el punto de intercepción con el eje de las Y, es decir, quiero conocer este punto que está aquí, sobre la recta, tiene coordenadas, miren, coordenadas. La primera siempre es la del eje X, 0, n, ¿ya? Esa es la coordenada del punto en rojo que está ahí, ¿ya? Eso significa que x vale 0, ¿cierto? Que cuando x vale 0, yo encuentro el valor del intercepto, ¿ya? Si yo en la función x lo reemplazo por un 0, entonces yo encuentro el valor del intercepto. Y eso lo podemos demostrar de manera genérica así, miren. Y es igual a m por 0 más n, ¿cierto? Entonces, y, ¿cierto? M por 0 es 0 más n. Entonces, fíjense, y vale n. Entonces, ahí nos están diciendo que la coordenada y vale n cuando x vale 0. Por lo tanto, estamos encontrando ese punto que está ahí. Me avisan, porfa, ¿ya? Me avisan. Si es que vamos bien y se entendió mejor con esta estrategia.
podría ser positivo como también podría ser negativo. Eso va a depender de la función cote. Porque fíjate que si la función hace esto, entonces el valor n podría estar también acá abajo, ¿ya? Esto no nos dice qué signo tiene n, ¿ya? La función, estos tendrían que ser números para que nosotros pudiésemos saber si n es positivo o n es negativo, ¿ya? Solo nos dicen que mediante este método nosotros obtenemos el valor de n independiente de si sea positivo o negativo, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos ejemplos donde la ecuación, ¿cierto? Y igual mx más n, si nosotros reemplazamos acá por 0, nos queda n. En ambos casos, fíjate, independiente de que si pasa por arriba o pasa por abajo. ¿Ya? Si corta en el eje Y positivo o corta en el eje Y negativo. ¿Ya? Entonces, esa es la primera condición. Esa es la primera condición que aplicamos nosotros para este problema, y en base a esa primera condición vimos que se cumplía en 4 de las 5 alternativas. 4 de las 5 alternativas, ¿cierto?, tenían la respuesta correcta, por lo menos para el intercepto en el eje de las Y, ¿ya? Ahora teníamos que descartar el resto, ¿cierto?, viendo el intercepto en el eje de las X, ¿ya? Estos son los interceptos en el eje X, ¿ya? Aquí, bueno, eso ya está descartado. Entonces veamos ahora los interceptos en el eje X. Permiso, voy a borrar estos dibujitos. Turum, turum. Ya, entonces, esa era la condición para encontrar el intercepto en el eje Y, que el X sea 0. Muy distinta a lo que vamos a hacer ahora. Entonces, noten por favor la sutileza, el detalle, ¿ya? De que en la primera que acabamos de hacer, X valía 0, pero ahora, fíjense, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para poder encontrar el intercepto con el eje de las X, ¿cierto? Para poder encontrar el intercepto con el eje X, donde la recta puede pasar por ahí, puede pasar por un X positivo, o puede pasar por un X negativo, ¿cierto? Puede cortar así, ¿cierto? O incluso la recta podría ser, ¿cierto?, con la otra pendiente, podría pasar así, ¿cierto? O podría pasar así, ¿ya? Da lo mismo. Cualquiera de estas rectas, independiente de qué forma tenga, nosotros la podemos describir como una ecuación de la forma y igual mx más n, ¿ya? Independiente de cualquiera de estas 4 rectas que están acá, ¿cierto?, podemos escribirlas todas como de esta forma, ¿ya? Entonces, para poder encontrar el lugar donde cualquiera de estas rectas corta al eje X, es decir, este punto, o, ¿cierto?, este punto, ¿cierto?, o este punto, o este punto, ¿cierto? Cualquiera de los interceptos para estas rectas en el eje X, recuerden, este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y, nosotros vamos a poder encontrar este intercepto para cuando Y, fíjense, si Y vale 0, miren, me estoy moviendo a lo largo del eje Y, hasta el valor Y igual 0. Aquí Y vale 0, ¿cierto? Entonces cuando Y vale 0, nosotros encontramos el intercepto. Esto significa que cualquiera de estos puntos, cualquiera de los puntos que tenemos aquí marcados, ¿cierto?, como intercepto del eje X, va a tener coordenada X, ¿cierto?, coma 0. Tiene una coordenada Y igual a 0 y tiene una coordenada X que es la que andamos buscando, ¿ya? Entonces, para hacer eso, nosotros decimos lo siguiente. Entonces, si Y es igual a 0, entonces esto que está acá es igual a 0. Entonces, cuando uno dice f de x y de x, a lo mejor ahí puede generarse un poco de confusiones, pero cuando uno habla de que le cambia el f de x, en vez de poner f de x, uno pone y, que es lo mismo, a lo mejor se entiende un poco más. Entonces, 0 es igual a mx más n, ¿cierto? Entonces, en estas condiciones, ¿cierto?, el valor de x, fíjense, el valor de x va a ser menos n partido en m. Ese es el valor de x. El intercepto negativo partido por, o con signo contrario, el intercepto con signo contrario partido por m. Y en nuestra situación particular, donde la función f de x, ¿cierto?,
y, ¿cierto? Es dx más d. Si y vale 0, ¿cierto? Entonces despejamos de la misma manera. Nos queda menos d partido en d igual a x, por lo tanto x es igual a menos 1. ¿Ya? Y ahí encontramos el intercepto. Es decir, cuando y vale 0, encontramos el intercepto para x. En este caso, ¿cierto? Menos 1. Y ahí aparece, ¿cierto? La única respuesta correcta en ambos interceptos. ¿Se entendió mejor o no? Pobre Danitza, estaba teniendo una crisis existencial. Todos extrañamos esa época, no es la única. Ya, pero lo que a mí me importaría saber en este momento es si las personas que con la primera explicación quedaron colgados, ahora les queda un poco más claro. Ya, buenísimo. Qué bueno, Cam. Ya, eso es importante. Ya, súper bien. Entonces vamos al siguiente problema. Recuerden, estamos viendo funciones lineales y funciones afines. Modelo, perdón, ahí eso debe decir PC1, o sea, ahí se me coló una T de más, ¿ya? Esto no es T, porque es del 2020, es S, porque es PC1, ya, ahí sí. Dice, la recta de la figura adjunta, cierto, perdón, la recta de la figura adjunta modela el precio del azúcar en función de la masa del azúcar. Ya, aquí tenemos la masa del azúcar, ¿cierto? Como variable independiente, y el precio del azúcar como variable dependiente. El precio de 2 kilogramos de azúcar es igual a 3 kilogramos de harina. Ya, ese dato que nos dan hasta el momento no sabemos qué hacer con eso, pero lo vamos a tomar en consideración. ¿Ya? Dejémoslo ahí subrayado por si las moscas. Ya, entonces fíjense, nos dicen que el precio del azúcar versus la masa del azúcar es una función lineal. Aquí sí es una función lineal. ¿Ya? Esta función lineal es porque pasa por el origen, ¿cierto? Porque la recta pasa por el origen. Porque obvio, para 0 kilogramos de azúcar pagas 0 pesos. O sea, si tú no llevas azúcar no tienes que pagar nada. Tiene mucho sentido. Dice, si la relación entre el precio de la harina y su masa se modela por una función lineal, ¿cuál de las siguientes funciones permite determinar el precio en kilogramos? Perdón, el precio por kilogramo de harina. Ah, ya, para eso nos daban entonces el dato acá, porque no nos están preguntando por el azúcar, nos están preguntando por la harina. Habría sido más sencillo, ¿ya? Entonces, si nosotros tuviésemos que describir esta función lineal, mediante una ecuación, como es la del azúcar, yo usaría azúcar, ¿cierto? A de x. ¿Ya? Esa es la función A de x, es la función del precio del azúcar en relación a su masa. Entonces, necesitamos encontrar la pendiente y necesitamos encontrar el intercepto para la función azúcar, precio del azúcar en función de la masa del azúcar. El intercepto está tirado con onda, ¿cierto? ¿Cuánto vale el intercepto? Correcto, Martina. Muy bien. Ya. Muy bien, Cami. Muy bien, Constanza. Están súper rápidos. Entonces, efectivamente, podemos al tiro, decir, ¿cierto? Que como la función es lineal, n igual 0. Entonces, aquí tenemos una relación directamente proporcional. Ahora, ¿cómo determinamos m? ¿Cómo determinamos nosotros la pendiente de esta recta? ¿Cómo yo determino la pendiente que tiene esta recta? Muy sencillo, ¿cierto? Fíjense, tengo aquí 2 puntos. Tengo 2 puntos. De acuerdo a lo que nosotros nos enseñaron, la pendiente se calcula, ¿cierto? M se calcula como, voy a hacerlo más abajito, M se calcula como delta I, es decir, cómo varía la coordenada I versus delta X, cómo varía la coordenada X. Entonces, esto se traduce, ¿cierto?, a I2 menos I1 partido en X2 menos X1. Llevando esta cuestión genérica, ¿cierto? Porque esto es una relación genérica, llevando esta cuestión genérica a nuestra ecuación particular, sería los 3000
menos los 1500 sobre los 10 menos los 5. ¿Ya? Arriba tenemos pesos, abajo tenemos kilogramos. Entonces nuestra pendiente, 3000 menos 1500 es 1500 pesos, y 10 menos 5 es 5. Y 150, 1500 dividido en 5 es 300. ¿Ya? Entonces esa es la pendiente del gráfico. Por lo tanto, pongan atención, la función que describe el comportamiento de la azúcar, A de X, ¿cierto? Va a ser 300 por X. Es decir, por cada kilo de azúcar que yo compro, tengo que multiplicarlo por 300 pesos y voy a tener el valor que tengo que pagar. Veamos si es cierto. Si llevo 5 kilos, 300 por 5, 1500. Súper bien. Si llevo 10 kilos, 300 por 10, 3000. Impecable. Esta función funciona. Nuestra función lineal funciona para describir el precio del azúcar en función de la masa del azúcar. ¿Ya? Tal cual, Felipe. Tal cual. Ya. Entonces, veamos entonces cómo se relaciona esto con la harina. ¿Ya? Con la harina. Nos dicen entonces que la función de la harina H de X, ¿cierto? H de harina, por supuesto. Vamos a ponerla con mayúscula, como la que la usamos con mayúscula. Entonces, H de X va a ser nuevamente una pendiente por un X, ¿cierto? Porque nuevamente, si llevamos 0 kilogramos de harina, no tenemos que pagar nada. Así que el intercepto nuevamente va a ser 0. ¿Ya? Entonces la función del precio de la harina en función de la cantidad de kilogramos que llevemos en relación a su masa, tiene que tener esta misma forma. Pero aquí es donde juega un rol importante esta información. Fíjense. El precio de 2 kilogramos de azúcar es igual a 3 kilogramos de harina. ¿Cuánto me cuestan? ¿Cuánto es 2 kilogramos de azúcar en dinero? $600, correcto. Ya, entonces si yo me llevo, ¿cierto? De azúcar, si yo de azúcar me llevo 2 kilogramos, entonces me va a quedar 300 por 2, y eso es 600 pesos. Yo eso es lo que pagaría por 2 kilogramos de azúcar. Entonces, si yo me llevo ahora 3 kilogramos de harina, tengo que pagar lo mismo. Entonces, si H de X es H de 3, esto sería M por 3, ¿cierto? Y eso tendría que ser 600, ¿cierto? El mismo precio. Por lo tanto, M, fíjense, tendría que ser 600 dividido en 3, y eso es 200. Por lo tanto, el M de la pendiente de la harina es 200. O sea, por cada 200 kilogramos de harina, no, perdón, por cada kilogramo de harina yo pago 200 pesos. Eso es. Entonces, el H de X, H de harina, ¿cierto? Va a ser 200 por X. Ahí está. Esa es la función de la harina. Y la respuesta correcta, 200X, es la C. Y, aunque ustedes no lo crean, es la función H de X. Así que si alguien hubiese dicho, H de harina, le habría chuntado. Si A de X es A por azúcar, obvio que H es por harina. Ya, vamos con el siguiente. ¿Hay alguna duda o alguna consulta? ¿O algo que haya quedado poco claro? Ya, entonces fíjense que los elementos importantes acá son el saber determinar la pendiente de una recta. Si yo sé la pendiente de una recta, entonces, por supuesto, puedo resolver este problema. Si yo no sé cómo obtener la pendiente de una recta, estoy, pero perdidísimo. ¿Ya? No habría por dónde.
Vamos con el siguiente. Dice, este sí es PTU 2021. Este es del ensayo de este año. Creo que el anterior igual. A ver, espérame. Sí, el anterior igual. El anterior no tenía mala la T, tenía malo el 1. Vamos ahí a corregir esto. Ahora, hagamos trampa. Pongamos blanco. Vemos si podemos hackear el PDF. Todo un hacker el profe. Pero esto se puede hacer más grueso. Estoy tan puro que sí. ¿Qué saben de hackers? Soy Anonymous. Ya, y aquí ponemos 2021. Aquí no ha pasado nada. Ya. Perfecto. Ahora sí. Vamos con el siguiente. Tiene toda la razón, Johan, perdón. Una empresa de arriendos de auto cobra 70.000 pesos cuando su vehículo A recorre 50 kilómetros y cobra 120.000 pesos cuando el vehículo A recorre 100 kilómetros. El cobro que realiza la empresa para el vehículo A, en términos de los kilómetros recorridos, se modela a través de una función de la forma f de x igual a mx más n. Esto significa que no pasa por el origen. ¿Ya? Ojo, no pasa por el origen, porque hay un n. Bueno, ese n podría ser 0. No nos dicen en realidad, pero podríamos asumirlo, de que no es 0. ¿Cuál será el cobro del vehículo A cuando recorre 200 kilómetros? Ya, entonces, fíjense, nos están dando 2 puntos de la recta. Entonces, nosotros podríamos asumir, ¿cierto?, que para el valor de 50 kilómetros, ¿cuál es la variable dependiente aquí? ¿Cuál es la variable independiente? Eso, ahí está la madre del cordero. Entonces, recuerden que la variable independiente siempre va en el eje horizontal. Entonces, aquí resulta importante saber qué variable vamos a utilizar en la horizontal y qué variable vamos a utilizar en la vertical. ¿Cuál de las dos? Porque no da lo mismo. Espero sus respuestas. Ya, a ver, dice... La Ignacia dice independiente kilómetro. Ya, correcto. ¿Por qué independiente kilómetro, Ignacia? Porque independiente kilómetro, para el resto, por supuesto, la Ignacia lo tiene claro. Independientes son los kilómetros porque cuántos kilómetros recorre depende de la persona, ¿ya? Depende de cuándo ande en el auto. En cambio, el dinero que le va a salir el arriendo depende de la cantidad de kilómetros que ande. Por lo tanto, efectivamente, en la variable independiente aquí van a ser los kilómetros y eso lo vamos a poner en el eje horizontal. Y el precio, ¿cierto?, en pesos, en la variable vertical. Entonces, a los 50 kilómetros, vamos a poner los 50 kilómetros por acá, a los 50 kilómetros, el arriendo nos sale 70.000 pesos. Vamos a poner los 70.000 por aquí. Y a los 100 kilómetros, el arriendo nos sale 120.000 pesos. Entonces aquí tenemos 70, al doble tendríamos 140, un poquito menos, ahí está, 120. Entonces, si yo trazo esta recta, ¿cierto? Ahí tenemos los puntos de nuestra recta. Perdón si no me quedo tan recta. Entonces observen esta recta, ¿cierto? Está ahí. Eso es lo que sabemos, ¿ya? Eso es lo que sabemos. Ahora, la pregunta es, ¿esta recta pasará por el origen? ¿N será igual a 0? ¿O N será distinto de 0? Bueno, eso quedará ahí para que lo resolvamos. Ya, entonces fíjense bien. Nosotros queremos ser capaces de escribir esta ecuación, ¿cierto?, que describe el comportamiento del precio en relación a los kilómetros. Entonces, miren, nos quedaría el precio en función de los kilómetros va a depender de la pendiente, ¿cierto? La pendiente
que es el valor que no hemos determinado, pero lo podemos hacer, ¿cierto? Lo podemos hacer, la pendiente, por el número de kilómetros recorridos más un n. ¿Qué sería ese n? ¿Ese n qué sería? ¿Les hace sentido ese n o no? ¿Se les ocurre qué podría ser ese n? Correcto, Ignacia. Muy bien, tan hoy día en fire las chicas. El valor fijo, Constanza, sí, por el precio. Entonces, efectivamente, el arriendo de un auto no te cobran exclusivamente por los kilómetros que tú andas. En cualquier automotera, si tú vas a arrendar un auto, tú tienes que pagar primero un cargo fijo y en función de cuánto conduzcas, te cobran más todavía. Entonces, efectivamente, este N, que corresponde al intercepto, no es otra cosa que el cargo fijo. Que es independiente de la cantidad de kilómetros que manejes. Entonces, si efectivamente la empresa es capitalista, como podemos asumir que lo es, esta recta entonces no va a pasar por el origen y va a incidir aquí, ¿cierto? Justo acá en el eje X, y ese punto de incidencia va a ser justamente esto, el cargo fijo, lo que te cobran independiente de cuánto tú andes. Ya, entonces, hecho ese análisis, ¿cierto? Hecho ese análisis, ahora vamos a hacer lo siguiente. Calculemos la pendiente, calculemos el valor de M, ¿ya? Entonces, M va a ser la variación en I. Acá yo los puse el precio en 120, pero aquí, ojo, esto está multiplicado por 1000, ¿ya? Recuerden que son 120.000 y 70.000, ¿ya? Entonces sería 100, perdón, serían 120.000, 1, 2, 3, menos 70.000, 1, 2, 3, dividido en 100 menos 50, ¿ya? Entonces la pendiente, fíjense, serían 120 menos 70.000, eso es 50.000, ¿cierto? Sí, 50.000. 5, 1, 2, 3. Dividido en 100 menos 50 son 50. Y aquí, fíjense, puedo hacer eso. Ahí simplifico por 10, ¿cierto? Y me quedan 5.000 dividido en 5. 5.000 dividido en 5, eso es 1000. Entonces, la pendiente de nuestra función de precio en función de kilómetros, ¿cierto? Esta pendiente es 1000. 1000, te cobran 1000 por cada kilómetro conducido más un cargo fijo. ¿Ya? Esa es lo que acabamos de deducir. ¿Cuánto te cobran por cada kilómetro que tú conduces? Entonces ahora es momento de poder determinar el N. Ahora vamos a determinar el N. ¿Cómo vamos a determinar el N? Sencillo. Como ya sabemos cuánto vale la pendiente, ocupamos alguno de los valores conocidos. Para los 50 kilómetros los 70.000 pesos, para los 100 kilómetros los 120.000 pesos y determinamos el N. Entonces fíjense, si el precio para los 50 kilómetros va a ser 1000, por supuesto, por 50 más N. Y nosotros sabemos que el precio para los 50 kilómetros es 70.000 pesos. Entonces, fíjense, 70, 1, 2, 3, igual a 1000 por 50 más N. Entonces nos quedaría 70.000, 2, 3, menos 1000 por 50 es 50.000. 1, 2, 3, N. Entonces 70.000 menos 50.000 son 20.000, perdón, más 20.000, igual a N. El cargo fijo son 20.000 pesos. O sea, solo por el hecho de que te están arrendando el auto, a ti te cobran 20.000 pesos. Entonces, ese punto es el 20. Acuérdense que están multiplicados por 1000 estos valores. Entonces, ya, sabemos cuánto vale el X, sabemos cuánto vale la pendiente M y ahora sabemos cuánto vale el intercepto. Por lo tanto, la función, aquí ya ustedes ya me imagino que ya saben la respuesta, pero igual nos vamos a dar la vuelta larga. La función queda escrita como 1000x más 20.000. Por lo tanto, si el vehículo A recorre 200 kilómetros, entonces esto es 1000 por 200 más 20.000. Entonces 1000 por 200 son 200.000.
200, 1, 2, 3, más 20.000, 1, 2, 3. Entonces, el precio por manejar 200 kilómetros, por arrendar un auto y manejar 200 kilómetros, es de 220.000. Y eso es la alternativa, oh, perdón, casi, B. Ahí está. Dudas, consultas, preguntas. Y un robo, Constance. Bueno, así es el mercado capitalista. Ahora este auto debe haber sido un auto bien rasquita porque para que te cobren 20 lucas nomás de cargo fijo igual no es tanto. Sí, Catalina. Se ve muy fácil porque en la medida en que uno conoce los elementos fundamentales, fíjense que aquí lo único que hicimos fue aplicar pendiente, cálculo de pendiente, y ocupamos los datos que ya nos daban antes. Así que yo sé que se ve fácil porque lo están entendiendo. Eso es lo importante. Ahora tienen que practicar. La práctica es súper importante. ¿Alguna otra duda, consulta o comentario? Ya, estupendo. Queridas y queridos, eso ha sido todo por hoy. Recuerden que el objetivo del día de hoy fue reconocer las funciones lineales y sus aplicaciones. No olviden compartirnos en sus redes sociales. Suscríbanse al canal de YouTube, por supuesto, Preparación Ética. Y recuerden que para nuestras clases los profesores gastan al menos 3,5 horas promedio en su día. No queremos que tú gastes la plata en el privado del comercial de TV. Por eso solo debes colaborar clase a clase. Aquí están las cuentas, chiquillos, para que ustedes hagan ahí sus aportes éticos y así esta bonita iniciativa pueda seguir. ¿Ya? Que estén muy bien, chicos. Sí, los subieron hace un ratito en el chat. Están por ahí. Si alguien los puede copiar de nuevo, se los agradecería. Les recuerdo también que desde a partir de la próxima semana los códigos se suben a Schoology, ¿ya? Para que estén atentos. Muchas gracias, Catalina. Muy amable. Se lo agradezco.